Dentro de sus objetivos como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es contribuir como Poder Judicial a combatir la principal injusticia de la sociedad, nada más y nada menos que la desigualdad. Además, un pronto e inmediato acceso a la justicia, articular defensorías públicas y comisiones de derechos humanos. Con ustedes, la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama. Escuchemos el mensaje que nos dirige Lenia Batres Guadarrama. Amigas, amigos, me da mucho gusto, mucha emoción estar esta tarde con todas, con todos ustedes, muchos amigos, muchos activistas, muchos vecinos, vecinas. Aquí hay gente comprometida con la lucha social. Aquí hay mucha gente comprometida con la cultura, comprometida con el derecho, también el derecho a favor de todos. Quiero saludarlas a todas y a todos. Les mando desde aquí un abrazo personal a todas y a todos. Fíjense que vamos cerrando una jornada muy intensa. Hace un año empezamos a recorrer al país. ¡Mano amiga está presente! ¡Se siente! ¡Mano amiga está presente! ¡Se siente! ¡Mano amiga está presente! Hace un año empezamos a recorrer al país. Hace un año empezamos a recorrer el país cuando empezó la discusión en el Congreso de la Unión de la reforma judicial. Y empezamos a recorrer ciudades, a recorrer ejidos, a recorrer comunidades para informar lo que nosotros sabemos, lo que hemos ido conociendo del Poder Judicial, que nos ayuda, nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando a entender por qué era necesaria, urgente, una reforma al Poder Judicial. Hemos tenido el privilegio de platicar con mucha gente y de ir constatando además que el tema de la justicia no solamente no nos es importante, no solamente no nos es indiferente al pueblo mexicano, sino que nos es profundamente fundamental. La gente entiende muy bien este tema y lo entiende cuando vamos hablando justamente de lo que nos ha pasado a todas, a todos con la justicia en México. Hay una enorme inconformidad con este Poder Judicial porque no ha servido como un poder público en favor de todas y de todos los mexicanos. Fíjense que fuimos generando un diagnóstico y fuimos informando de los abusos que argumentaron, pues esta percepción que tenemos de que en México hay una justicia elitista, clasista, sexista, racista, corrupta, parcial, una justicia lenta y una justicia que solo llega a unos y está negada desde hace mucho tiempo para la gran mayoría. Y por eso es que organizamos estos datos, esta información, y ahora queríamos en este cierre
platicarles que fuimos sometiendo en las plazas públicas. En los últimos 60 días recorrimos las 32 entidades federativas, con lo que hicimos una segunda vuelta por todo nuestro país. Y fuimos planteándoles que nosotros creemos que hay tres grandes temas que deben marcar definitivamente un antes y un después de la justicia en México. Y en esa justicia, con un papel fundamental del nuevo Poder Judicial de la Federación. Estos tres temas son, en primer lugar, la justicia social. Para el Poder Judicial pareciera que no existe la justicia social, cuando la principal injusticia que vive el pueblo mexicano todavía es la injusticia económica, la desigualdad social, es la pobreza. Por eso el ejercicio de los derechos sociales es importantísimo. Por eso es que necesitamos un Estado mexicano solidario con quienes menos se pueden prever sus propias condiciones de desarrollo, que son los que tienen menos recursos económicos. Necesitamos un poder ejecutivo, es decir, un gobierno muy solidario con la gente, que provea grandes programas sociales y grandes políticas que garanticen el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente adecuado, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la cultura, el derecho a la ciencia, el derecho a la alimentación y el derecho al agua, que son derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todas y todos los mexicanos. Necesitamos, además, un poder legislativo, es decir, diputados y senadores que aprueben leyes favorables para el ejercicio de estos derechos. Leyes que ayuden a garantizar todos estos derechos sociales. Pero si ya tenemos un gobierno solidario y ya tenemos un poder legislativo que apruebe leyes en favor de la gente, pues necesitamos también contar con jueces que resuelvan en los juicios a favor de la gente que no reciba cualquiera de estos derechos. No es difícil de entender, ¿verdad? ¿Verdad que es justo? ¿Verdad que los derechos sociales no tienen por qué seguir siendo letra muerta para los jueces, magistrados y ministros de nuestro país? Son fundamentales. Sin derecho a la salud, sin derecho a la alimentación, sin un techo donde vivir y sin derecho al agua, no solamente no hay disfrute de otros derechos, no hay subsistencia. Las personas necesitamos tener garantizados estos derechos, estemos en una ciudad o estemos en el campo. Por eso necesitamos un Estado, un conjunto de instituciones volcadas principalmente a satisfacer estos derechos. Yo creo, en segundo lugar, que no serviría de nada tener jueces que resuelvan en favor de los derechos sociales si la gente a la que le falta educación, salud, vivienda, trabajo no puede presentar demandas ante un juzgado, o si las presenta tiene la certeza de que no van a resolver en su favor, como actualmente ocurre. La gente cree que los jueces no imparten justicia. La gente cree que para el pobre no hay una sentencia segura, aun y cuando la ley le dé la razón. Por eso es fundamental el acceso a la justicia.
Acceso a la justicia es poder presentar juicios, pero es poder ganarlos. Tener jueces que resuelvan de manera derecha, que no tuerzan la ley, y que si la ley le da la razón a una persona y dice que tiene derecho a la educación, salud, vivienda, el juez provea de la forma en la que indiquen las leyes, pero provea ese derecho que le falta a cualquiera de las o los mexicanos que no están pudiendo disfrutar un derecho constitucional como estos. Acceso a la justicia significa que podamos tener abogadas y abogados, porque resulta que no podemos nosotros ir a juicio solos, que tenemos que hacerlo a través de una abogada o abogado que nos represente. Bueno, si la Constitución dice que todas y todos tenemos derecho a presentar nuestros problemas, nuestros conflictos ante un juez, y que ese juez resuelva de manera gratuita, pues tiene que garantizarse el acceso gratuito también a los jueces. Y si tenemos que ir con abogadas o abogados y no tenemos dinero, pues el propio Estado está obligado, porque además está obligado, lo dice el artículo 17 de la Constitución, a ponernos abogados. Y por eso es que existen los abogados, abogadas de oficio o abogados públicos, como se les llama ahora estas defensorías públicas. Pero en la mayor parte de los estados, estas defensorías están muy abandonadas. Les dan a esos abogados 1, 20, 30, 40 expedientes y medio atienden los juicios, y a veces los abandonan, y a veces incluso se nos corrompen. Y necesitamos que estas defensorías funcionen muy bien, que sean motores muy poderosos en defensa de los derechos de las personas que no tienen dinero para pagar abogadas o abogados ante los juicios. Fíjense que incluso hay defensorías públicas que le cobran a las personas. Entonces es muy importante que funcionen bien, y yo creo que pueden funcionar muy bien, que pueden recibir un presupuesto adecuado y que pueden tener mecanismos de vigilancia de los abogados para que no traicionen o abandonen los juicios y defiendan los derechos de quien no tiene dinero para pagar abogados. Parece un sueño, ¿verdad? Pero no es ningún sueño. Si hay recursos, es más, hay otras instituciones públicas como las procuradurías, Procuraduría Social, Procuraduría del Trabajo, Procuraduría Agraria, Procuraduría del Ordenamiento Territorial y el Medio Ambiente, etcétera, 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 que también defienden los derechos de las personas. Pues yo creo que a lo mejor podríamos articularlas con las defensorías y hacer más poderosas las defensorías públicas. Y luego tenemos comisiones de derechos humanos, que alguna vez fueron muy importantes porque se decía que si emitían una recomendación tenían tal autoridad moral que el gobierno estaba obligado a cumplirla. Ahora no parece tan clara su autoridad moral y muchas de sus recomendaciones no las cumplen los gobiernos estatales o el gobierno federal y no pasa absolutamente nada, y tal vez serían más efectivas si defendieran a la gente. Si se trata de violaciones de derechos humanos, pues con juicios de amparos que produzcan sentencias que son resoluciones firmes. Y entonces imagínense si articulamos estos esfuerzos, que finalmente son esfuerzos públicos, institucionales del Estado mexicano, pues yo creo que sí podríamos tener defensorías mucho más poderosas de las que tenemos ahorita y exigirles a los abogados que cumplan su función, que cumplan su deber, y si no lo hacen, pues sancionarlos, como se sanciona o se debe sancionar a cualquier abogada o abogado que traicione a su representada o a su representado. ¿Verdad que es correcto? Sí se puede, ¿verdad? Y fíjense
En tercer lugar, te apoya. yo creo que es muy importante, es fundamental que se combata la corrupción que sucede en el Poder Judicial. Porque hay mucha corrupción. Y fíjense que hay una corrupción de la que se habla poco, pero yo creo que es la peor. La corrupción que implica que los jueces vendan sus sentencias, es decir, que se vendan, porque cuando los jueces se corrompen con una sentencia, cuando tuercen la ley en favor de alguien a quien la ley no le da la razón, de esos jueces que leen un artículo, pero resulta que entienden exactamente lo contrario y hasta lo ponen en la sentencia, porque saben que no les va a pasar nada, porque hay mucha impunidad. Yo creo que es muy importante que se combata esta corrupción, porque esta corrupción, ¿saben qué es lo que vende? Los derechos de los demás. No vende nada suyo, tampoco vende o asalta el dinero del erario, o lo asalta indirectamente porque incumple una función pública, pero lo que vende, lo que negocia, lo que trafica, son los derechos de una persona a la que la ley sí le daba la razón. Esta corrupción tenemos que combatirla de manera absoluta, intransigente, porque si no, ¿para qué sirve el Poder Judicial? Si permitimos esta corrupción, pues es permitir un poder dedicado a la impartición de injusticia. No podemos permitirla, y justamente para eso nos va a ayudar la creación de este Tribunal de Disciplina Judicial, para sancionar a los jueces, a los magistrados y por primera vez en nuestra historia a las ministras y a los ministros que actúen en contra de lo que dice la ley, de lo que dicen las normas jurídicas. Sí es correcto, ¿verdad? Pero hay también la otra corrupción, la que se queda dinero público. Y esta corrupción, ¿saben cómo se ejerce en el Poder Judicial? A través de la asignación de salarios, de remuneraciones grandísimas, que han sido inconstitucionales. El artículo 127 de nuestra Constitución dice que ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración mayor que ¿quién? El presidente. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Bueno, pues esa disposición ya la cumplen los diputados, los senadores, que ganan menos que la presidenta, ya la cumplen los directores de las empresas paraestatales, los directores, directoras de Pemex, de CFE, de Infonavit, que recibían unos salarios impresionantes, que llegaron a ser de casi 1 millón de pesos al mes. Bueno, ahora ganan menos que la presidenta. Pero ¿saben quién no quiere cumplir esta disposición constitucional? Los jueces, los ministros, los magistrados. Fíjense, en el Poder Judicial de la Federación, escúchenlo bien, porque es una denuncia que vengo haciendo y los medios como que no se fijan que lo dice uno, porque pareciera que no es importante. Pero ahorita me dicen ustedes si es importante o no. 2.377 personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación al día de hoy perciben una remuneración mayor que la de la Presidenta de la República. ¿A poco no es escandaloso eso? ¿Saben cuánto dinero significa eso? 2.167 millones de pesos al año. ¿Verdad que es un asalto eso? ¿Verdad que es un abuso injustificable, más aún en el Poder Judicial, que es el poder que debería resguardar la ley y la Constitución? Bueno, pues para que se sigan yendo para atrás, miren, su servidora hice un compromiso desde que ingresé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me comprometí
a no recibir una remuneración inconstitucional, es decir, ganar lo que dice la Constitución, menos que la Presidenta de la República. Hice mi solicitud y hasta me la contestaron en un escrito de 15 páginas que no podían recortarme mi remuneración. Por cierto que también solicité mi afiliación al ISSSTE y también me la negaron diciéndome que los ministros somos patrones equiparados, no servidores públicos, como dice la Constitución. Bueno, fíjense ustedes que como no me quisieron recortar en la propia Corte mi remuneración, empecé a devolver el excedente cada quincena, lo que vengo haciendo hasta el día de hoy. ¿Saben cuánto le he ahorrado a la Suprema Corte? Al 30 de marzo pasado le he ahorrado 3.900.000 pesos. No recibo ninguna de las prestaciones privilegiadas que solo tienen los ministros. No recibo seguro de gastos médicos mayores, ni seguro de separación individualizada. No recibo 85,000 pesos al mes que les dan para comer. No recibo tampoco pago de riesgos de cerca de $500,000 de pesos. No recibo estas prestaciones colegiaturas de más de 25,000 pesos al mes. Son muy abusivos. Han sido muy abusivos y confiaban mucho y podían cometer estos abusos porque nadie se enteraba. No le rendían cuentas a nadie, no tenían que exponerse. Y fíjense ustedes lo importante que es la democracia, porque gracias a la votación podemos estar denunciando esto con ustedes. Gracias a la votación podemos saber qué es lo que hacen todas las personas juzgadoras y el propio Poder Judicial. Y gracias al mecanismo democrático de elección de personas juzgadoras, podemos también pensar en que lo podemos detener. ¿Verdad que sí podemos? ¡Sí! Fíjense, ya estaba a punto de no contarles, pero también debo contarles que les pedí a mis colaboradores en la ponencia en la Suprema Corte que también cumplieran la ley, que no recibieran ninguna de las prestaciones prohibidas, dos fundamentalmente: seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizada. Y no la reciben. ¿Saben cuánto más le ahorraron en este año, 4 meses que llevamos en la Corte? ¿Cuánto más le ahorraron al erario mi equipo de trabajo? 11 millones de pesos. Casi 15 millones en total. Casi 15, así como lo oyen, porque lo voy a seguir diciendo muy fuerte. Casi 15 millones de pesos le hemos ahorrado una ministra y su equipo de trabajo en un año, 4 meses al erario, sin hacer sacrificios, nada más cumpliendo la ley y la Constitución como estamos obligadas y obligados. Eso quiere decir que sí se puede, sí podemos actuar correctamente, podemos cumplir con nuestras funciones y estamos además obligadas y obligados. Porque imagínense ustedes qué autoridad moral puede tener un juez, una jueza, si le pide a un ciudadano o una ciudadana que cumpla con la ley y la Constitución si no es capaz de cumplirla. Tenemos que dar el ejemplo, por supuesto, y por eso existen esas frases que dicen que el buen juez por su casa empieza. ¿Verdad que sí?
Amigas, amigos, yo creo que esas son las 3 tareas fundamentales con las que tiene que empezar el nuevo Poder Judicial. Resolver derechos sociales, de resolver en favor de la justicia, de los derechos que le asisten a cada mexicana y mexicano, sobre todo estos derechos que ayudan a igualar las condiciones económicas, que ayudan a generar una base de desarrollo personal. Es fundamental. La gente que ya tiene resuelta su situación económica no necesita al Estado para levantarse. ¿Quién la necesita? ¡El pueblo! El pueblo, por supuesto que sí. Por eso es que es el colmo que el pueblo pague con sus impuestos al Poder Judicial y resulta que el Poder Judicial no resuelve para el pueblo. ¿Verdad que no se vale? Yo creo, además, que es fundamental que cada mexicana y mexicano que tiene un problema que solamente se pueda resolver ante un juzgado, pueda hacerlo. Y pueda hacerlo a través de sí mismo y a través de defensorías públicas que funcionen muy bien, que si alguien va y pide la asistencia, la representación de un abogado o abogada pública, resulte que sabe que lo van a defender, que la van a defender. Es fundamental. Y en tercer lugar, es importantísimo que no permitamos más corrupción, más nepotismo, influyentismo, más favoritismo, más tráfico de influencias, más conflictos de interés que pasan como si nada frente a las narices de todo mundo. Es importantísimo que el Poder Judicial funcione de manera decente y responsable con la gente. Pero además, yo quisiera desde aquí comentar 3 cosas adicionales. Fíjense que hay quien cree que el Poder Judicial, cuando se dice que está obligado a actuar de manera independiente e imparcial, debe separarse de las demás instituciones. Yo creo que no se debe esperar eso. Yo creo que el próximo Poder Judicial debe trabajar de la mano con todas las instituciones públicas para ayudar a resolver los problemas de la gente. Si el Poder Judicial funciona por un lado y los otros poderes por otro, ¿quién es el perjudicado? El pueblo. Entonces necesitamos colaborar entre los jueces y en la materia penal, muy importante, colaborar con el Poder Legislativo, con los ministerios públicos, con el gobierno, las policías, para que funcione nuestra seguridad ciudadana, porque nosotros somos los únicos que perdemos cuando el juez penal va por un lado y libera delincuentes y la policía va por otro y atrapa delincuentes. Pues eso no nos sirve. Necesitamos que funcionen articulados, muy articulados. En segundo lugar, yo quisiera mandar un mensaje desde aquí, porque veo luego que hay mucho prejuicio, ¿no? Y se cree que vamos a ser incendiarios, quién sabe qué cosas peligrosas podemos hacer con el Poder Judicial. Desde aquí quisiera decirle a toda la gente, a todos, incluso a los de arriba que no les gusta pagar sus impuestos. No todos los de arriba no les gusta, me refiero particularmente a unos que no les gusta. Pero yo quisiera decirles a todas y a todos que estén muy tranquilos. Somos gente respetuosa del Estado de Derecho. Yo soy una apasionada de la justicia, por supuesto, en favor de nuestro pueblo. Pero eso de ninguna manera podría traducirse en pisotear los derechos de nadie. Vamos a respetar las leyes y vamos a respetar a nuestra Constitución. Ese es un compromiso que si alguien lo dudaba, por supuesto que lo tengo que hacer desde aquí. Y lo tengo que hacer también por una razón que les digo a continuación.
vamos muy bien en las encuestas. Y les cuento desde aquí y por eso es que tengo que decirlo. Si nos toca presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a respetar la ley y la Constitución. Que nadie piense que vamos a atropellar los derechos de nadie. Pero así como vamos a respetar los derechos de todas y de todos los mexicanos, también quiero decir muy claramente que eso no significa que no vayamos a pronunciarnos permanentemente en favor de los derechos de los más débiles, de los más vulnerables, de los más pobres, de quienes necesiten más apoyo del Estado mexicano, porque nuestra propia Constitución así lo dice, solamente que algunos no lo quieren ver. Por eso mismo termino, amigas y amigos. Nadie dude, nadie de ustedes, amigas, nadie de ustedes que están confiando en su servidora, piense que podría en ningún momento traicionar la voluntad del pueblo. Vamos a luchar, vamos a una siguiente etapa que tampoco va a ser tan fácil. Se necesita de mucho apoyo popular. Y se necesita de mucho apoyo popular porque a veces cambian las leyes y luego los humanos no estamos a la altura de lo que se quiere. Entonces se necesita que no olvidemos por qué queríamos esta reforma, que no olvidemos que queremos un poder judicial del pueblo y al servicio del pueblo. Significa, amigas y amigos, que luchemos juntos, que no pierdan de vista lo que hace el próximo Poder Judicial, porque la democracia no resuelve todo, no es mágica. La democracia es una puerta de solución. Ahora vamos todos a saber quiénes son los jueces y vamos a decidir quiénes deben ser. Pero podemos equivocarnos y vamos a tener la posibilidad de corregir. Que esa posibilidad no la hemos tenido. Si nos llegamos a equivocar, hay que corregir luego. Es una responsabilidad nuestra. Cuando algo pasa a la decisión democrática, se convierte en una responsabilidad de todas y de todos. Entonces quiero pedirles eso. Quiero pedirles que nos ayuden a ser responsables de este proceso. A que no crean que ahora estamos solitos, que ya tienen ministra del pueblo y que ya no necesitan dar continuidad. Son ustedes los que han hecho posible esta reforma y son ustedes los que van a terminar este proceso siempre y cuando lo sigan respaldando, lo sigan observando, lo sigan empujando o lo sigamos empujando juntos. Así va a ser, ¿verdad? Amigas y amigos, los invito a que terminemos de informarle a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestras vecinas y a nuestros vecinos que tenemos una cita histórica este 1 de junio, próximo domingo. Tenemos la oportunidad única para crear el primer poder judicial en el mundo, electo totalmente por la voluntad del pueblo, y en este caso va a ser por el pueblo mexicano. Amigas, amigos, luchemos juntos por
por justicia social, por el acceso a la justicia y por un poder judicial y una justicia sin corrupción y muy austera. ¡Viva la justicia social! ¡Viva el pueblo mexicano! Vamos por un poder judicial para el pueblo y del pueblo. Muchísimas gracias.